Señor, gracias nuevamente, Padre. Nuevamente te pedimos inteligencia, sabiduría de lo alto, Señor, que nos guíes, nos ilumines con la palabra que hoy día vamos a compartir con toda la iglesia. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por permitirnos estar presentes, interactuando con los hermanos, las hermanas, con nuestro pastor, poder hoy abrir otra vez las puertas de las casas para que tu palabra entre a tu gloria, para beneficio de muchos, Señor, e inclusive aquellos que aún no te conocen, puedan conocer más con este servicio, con este compartir, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Lo decimos, amén y amén. Muy bien, sí, efectivamente, Marquito ha hecho esta introducción. La semana pasada, todas las personas que nos acompañaron pudieron estar presentes en el espacio. Tuvimos también dispuesto el jueves, pudimos ver un momento muy especial, donde Jesús estaba reunido con sus discípulos, donde estaban reunidos por una fecha para el pueblo judío era muy especial. La más importante era la fecha de la fiesta de la Pascua. Estaban justo en las vísperas de que esta fiesta se dé. Ya recordarán, esta fiesta recuerda a ese momento en el que el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto y el ángel de la muerte, dice, caminaba todo primogénito en ese lugar de Egipto fallecía como una última plaga, salvo encontrara pintado en el dintel de las casas la sangre del cordero. A esto se le llama Pascua. ¿Okay? Entonces la celebración, la conmemoración de esto resultaba ser de las fechas la más importante. Allí estaba Jesús, sus discípulos, un lugar especialmente adecuado para celebrar esta fiesta que era como una cena donde estaban sus discípulos y en un momento determinado recordarán que Jesús se levantó, le puso una toalla, puso una batea, empezó a lavar los pies de todos y con ello les dio una lección a todos los que estaban ahí de humildad absoluta, porque ¿quién era el que lavaba los pies en la casa de las personas que eran recibidas a una cena o un almuerzo, a un momento de coinonía? ¿Quién era? Esclavo de más bajo nivel. El último de los esclavos es el que tenía encargado el lavar los pies de los invitados. Jesús, el Maestro, el Señor, les da un motivo y un momento de humildad absoluta, llena de amor a sus discípulos, enseñándoles que esta es la forma como deben actuar unos con otros, lavando los pies unos con otros. Se reconocía Señor y dice, si yo lo he hecho, ahora lo dejo para que ustedes lo hagan de esta manera. Otra escena que hemos visto la semana pasada. Continuamos en esta mesa, continuamos en este lugar y vamos a ver entonces, Marco, si te parece, ahora sí, momento en el que dentro de la serie de acerca la hora de Jesús, vemos cómo Jesús va a ser ahora traicionado y este momento es uno de los momentos más trágicos que podemos observar. Les invito a que estén, como ya lo dijo nuestro pastor, en Juan capítulo 13. Vamos a leer del versículo 21 al 35. Lo vamos a leer y lo vamos a comprender poco a poco en este compartir y en estas reflexiones que iremos haciendo con nuestro pastor en todo el servicio. Entonces, vamos a empezar. Estamos en el versículo 21. Vamos a iniciar. Muy bien. Estamos viendo el versículo 21, donde vemos que Jesús será traicionado. Dice Juan S. 21-22. Dicho esto, o sea, acabo de mencionarles de dónde viene Jesús.
viene de tener este momento en el cual les enseña a lavarse los pies unos con otros. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, declaró: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Marco, ¿qué te parece? Están en una fiesta, celebrando la fiesta de la Pascua, están cenando, están en un momento muy importante para ellos. Jesús les acaba de dar una lección, un testimonio de humildad absoluta, debe ser que les acompañe de ahí para adelante a los discípulos. De pronto se rompe este espacio para decir que uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos, dice el versículo 22, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y es que lo que estaba en este momento sucediendo era algo, pues, que rompió como un rayo el momento de compartir. Todos empezaron a dudar del otro. ¿Quién de nosotros va a hacer esto? La pregunta, Marco, ¿qué te parece? Bueno, ya el relato de Juan es bastante descriptivo, ¿no? Porque Juan está dando información mucho más abundante que los otros evangelios. Los otros evangelios vienen dando información muy puntual sobre una premisa a veces, pero en este caso, por ejemplo, mencionan al lado de la palabra Jesús se conmovió. Es decir, Jesús había estado en la cena, ¿verdad? Antes de la cena, evidentemente, fue pues la lavada de pies, porque apenas llegan a la casa es el aseo y luego se sentaban a la mesa. Así que, bueno, hay un orden allí, ¿no? Y luego, después de la cena, la cual tiene una serie de acciones, son como 7 pasos para la cena, donde se comparte muchas veces el pan, se comparte el vino, se comen los frutos ácidos, ¿verdad? Ácimos, y están con ellos, y luego Jesús parece que toma atención a todos y dice, se conmovió en espíritu. Eso me llama la atención, para que luego diga la frase que tú acabas de pronunciar, que es una frase muy, muy conocida, ¿no? Que es muy conocida. Pero no sé con qué relacionas, Danilo, la palabra conmover, ¿no? Se conmovió en espíritu, o sea, en su esencia. Esa palabra, esa frase, conmover en espíritu, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas esa frase? Es una frase interesante, ¿no? Sí, Marco, en realidad no estamos en un momento en el cual simplemente se está disfrutando de un momento, una reunión. Jesús particularmente nos expresa con esta emoción. Él está constantemente en comunión con el Padre, está constantemente cumpliendo paso a paso, como él mismo dijo antes, todas las cosas que el Padre le dijo que hiciera, las estaba haciendo. En esta comunión, él se conmueve, no sé si llamarlo se aflige, o se conmueve porque lo que viene rompe todo este momento. Hay algo que está enturbiando este momento que llamamos normalmente en la iglesia de koinonía, ¿no? De compartir gozosos el Señor. Algo dentro de la reunión no está sintonizado y en el espíritu Jesús lo percibe, se conmueve, cambia su estado en este momento, expresa inmediatamente lo que el espíritu le está diciendo. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Esta Ok, relación, este vínculo con el Padre a través del Espíritu Santo. genial. Es decir, se está rompiendo algo y Jesús, porque yo resalto la palabra conmover en espíritu porque en la situación de Jesús, honestamente, te digo honestamente, yo como Marco Bustamante, yo no me conmovería, o sea, yo reaccionaría, yo me sentiría indignado, me sentiría fastidiado, me sentiría molesto, ¿no?
Y si de repente estuviéramos en una mesa y tú con otros hermanos que ya nos conocemos bastantes años, estamos en la mesa, tú me ves y de repente le dirías a otro hermano, ¿no? Danilo le dice a otro hermano, Marco está molesto, ¿no? ¿Por qué? Porque algo está mal acá, ¿no? Le cambió la ceja, la mirada, la voz con lo que está diciendo, está molesto, se está controlando, pero está molesto. Pero no, acá Jesús está conmovido y en espíritu. Y esto me habla pues del gran amor de Jesús por sus discípulos, ¿verdad? Es decir, es como un papá que está en la mesa, ama a sus hijos y por ahí no hay uno travieso pues que le saca canas verdes, pero lo mira con ternura y le dice, este muchacho, ¿qué va a hacer de su vida cuando sea más grande? No, ya, llega un punto en el que ya, sí, pues sueltas, ¿no? Y dices, se conmueve en espíritu, con misericordia, con compasión, y luego hace la declaración, esta declaración que es tremenda, ¿no? De cierto les digo, ¿no? Que uno de ustedes va a hacer este tema de traicionarme, me va a entregar. Si yo hubiera sido uno de los apóstoles, evidentemente, yo sé que no soy. Así que restan 10, restan 11, ¿no? ¿Quién es? Y yo también pues comienzo a chequear al costado, ¿no? ¿Quién será aquel otro, ¿no? Acá Juan pone un comentario que dice dice aquí, conmover es una expresión que lleva tus emociones a llorar. Ah, claro, evidentemente, ¿no? O sea, estás conmovido, estás como a punto, ya la lágrima está a punto de salir, solo falta que aprietes un botón nada más. Es para eso, ¿no? Y luego Misael hace una pregunta, pero que ya era de la semana pasada. Me imagino que ya la resolvieron la semana pasada, Danilo, pero hacemos bien en leerla, ¿no? Pastor consulta, dice, el lavado de pies se debe practicar ahora en las iglesias como Jesús enseñó. Bueno, la respuesta directa es no, porque esta fue una expresión para enseñarle a sus discípulos cómo es que Jesucristo enseñaba acerca del liderazgo. Esta es mi manera de servir, de liderar, perdón. ¿Cómo? Sirviendo al resto. Y cómo yo les estoy sirviendo, y el ejemplo de lavar los pies significa como un siervo de la casa. Si el siervo de la casa tendría que traer agua, Jesús hubiera ido a traer agua del pozo. Si el trabajo más humilde sería barrer, Jesús se hubiera puesto a barrer. O sea, el hecho de lavar los pies no es el enfoque es la acción que Jesús estaba haciendo, la acción de un servicio menor, ¿no? De alguien que supuestamente es mayor que todos. Eso es. Ahora, si tú quieres lavar los pies a los hermanos como una referencia a esto, está muy bien, ¿no? Yo he visto por video incluso matrimonios en que después de la ceremonia las parejas se sacan los zapatos y se lavan los pies el uno al otro. Entonces, es un significado muy interesante y que hay que rescatarlo. Pero no es una obligación. Jesús ni nadie está poniéndolo como una norma de servicio. Porque si no, imagínate, pues esto sería bastante externo, ¿no? Y te lavo los pies, pero después estoy que hablo mal de ti. Porque tiene los pies con callos y sucios. Entonces, no tiene sentido, pues, porque el tema no va en la acción, sino en la actitud del corazón de las personas. Pues regresamos al tema de hoy, que era el tema, pues, justamente de conmoverse, la declaración clarísima de Jesús y la respuesta de los discípulos que Danilo nos estaba poniendo en cuadro, ¿no? Te dejamos, Danilo, a ver, continuemos. No, Marco, muchas gracias. ¿Qué tal la amplitud la que nos has brindado para poder entender la escena completa? Y sí, efectivamente, así como tú has manifestado de un padre viendo a su hijo malcriado, pero que lo ama, pues también yo estoy viendo aquí una actitud, estoy interpretándolo quizás de esta manera, una actitud paterna, efectivamente, para con quien va a portarse mal, o muy duramente portarse mal, va a hacer algo en contra de Jesús, y él lo está viendo con misericordia, lo está viendo con amor, y está empezando a decir esto: de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Y como que no hay eso que mencionaste al principio, Marco, entonces esa cólera, ¿verdad? No Ya lo has había cólera. expresado muy bien. Vamos a ver qué más comienza a ocurrir. Aquí Juan, evangelista, está al lado de Jesús. Y digo el evangelista, que Juancito Rojas ya ingresó y no es de él que estoy hablando. Ah, ya, Juan Rojas no. Juan está al lado de Jesús. Yo quería decirles que en lo que vamos a leer vamos a ver una actitud de mucho amor y de mucha confianza. El versículo 23 nos dice:
uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a quienes ya leemos la Biblia tantas veces, hemos visto que siempre el discípulo amado a quien Jesús amaba es el mismo Juan, que escribe este evangelio, que cuando se refiere a él mismo lo dice como un incógnito, muestra que hay una relación de amor con maestro. Entonces no era que Jesús lo amara más a él que a los demás, no. Juan resalta que era amado. Dice él que él, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y cuando le decía de escena era porque había una reunión solemne en estos tiempos, no era simplemente que estaban sentados sobre pilares o pequeñas almohadas o cosas similares que ponían de base en vez de las sillas que conocemos, sino en este caso sí habían de chailones, de estos muebles largos donde de pronto tú puedes no sentar sino recostar, apoyar en un solo brazo. Entonces estar recostado no era algo inusual. Estaban recostados cada uno en este tipo de mobiliario. Continúa el versículo 24. A este, o sea, discípulo Jesús amaba, llámese Juan, a este Simón Pedro le hizo señas, para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. ¿De qué persona se está refiriendo? De aquel que iba a traicionar, iba a entregar a Jesús. Entonces Pedro aprovecha esta circunstancia que Juan está pegadito al maestro para decirle desde su punto, oye, pregúntale de quién es. De esto, Marco, no sé si tienes que hacer algún comentario ahora o pasamos a la siguiente lámina. Ok. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Sí, me demoré en entrar. No, nada, está clarísimo. Estamos hablando de Juan, que es el autor de este evangelio, y que él no pone su nombre, ¿no? Se llama a sí mismo o sea, un poco pretencioso, ¿no? O sea, yo no me llamo Marco, me llamo el que el pastor ama, ¿no? El discípulo amado, soy el que Jesús amaba, ¿no? Y yo sé que para muchos el cuadro de que alguien esté sobre el pecho de otra persona en una mesa es bastante un poquito ridículo, ¿no? No encaja. Pero lo que tú acabas de decir es específico. En las cenas judías todos estaban en el suelo. Eran alfombras y eran almohadas, así que uno quedaba con el codo en el piso y con las piernas hacia afuera, y básicamente el que me sigue está en la misma posición, cómodo, y yo lo único que tengo que hacer es tirar la cabeza para atrás, nada más. Y ya estoy en el hombro de otro. Así que si hay confianza, eso era bastante normal. Y Jesús, Juan estaba haciendo este cuadro justamente con Jesús, ¿no? Con Jesús. Y Pedro aprovecha la cercanía y de lejos pues le hace estas señas, ¿no? ¿De quién habla? ¿De quién habla? Dile, a ver, pregúntale, ¿no? Como dicen por ahí, pregúntale, ¿no? ¿Quién es de quien está conversando? Ahí vamos a continuar para no solamente ya quedarnos con este mensaje. Qué privilegio el de Juan, ¿no? El estar así pegado al maestro, físicamente hablando, tocándolo, sintiendo su aroma, escuchándolo, viéndolo, ¿no? Qué privilegio que tenían los discípulos de aquella época de estar viendo al Hijo de Dios. Esto nada más era mi comentario final a esto, Marco. Muy bien. Ahora vamos a ver algo dentro de la historia. Para mí, Marquito, es algo espectacular. Jesús acaba de hablar que lo van a entregar. Los discípulos están tribulados. ¿Quién de nosotros? ¿Quién? Pedro ya le hizo las señas a Juan. Juan está dispuesto entonces a preguntarle a Jesús quién está hablando. Dice
para ahondar más en la cercanía que había entre los discípulos y Jesús, dice, entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Miren la respuesta de Jesús a partir del versículo 26. Es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Jesús enseguida mojó el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué elementos se están moviendo aquí? Está la expectativa de los discípulos, están comprometidos ya Pedro y Juan directamente a averiguar de quién está hablando. Jesús no tiene ningún problema en contestarle con un acto que les voy a decir ahora, es un acto de misericordia, es un acto de compasión, es un acto de amor. Una reunión normal, cuando tú quieres resaltar algo, vas a dar un discurso o algo, vas a ensonar tenedores contra un cristal, te avisa, te habla. Una reunión normal, de pronto te exalta a alguien con una atención especial. Entregar el pan mojado a alguien en ese tiempo, era como diciendo, comparto esto contigo, es bueno que tú estés aquí, yo te amo, te aprecio. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a quién, a Judas Iscariote. Acá rescato lo que nuestro pastor acaba de decirnos hace un momento. Ya lo voy a decir a título personal. Si fuera Danilo que estuviera con este grupo, liderando el grupo en ese momento, supiera que alguien va a hacer un acto de, para muchos podría parecer imperdonable, un acto que atenta contra mi propia vida y que está ahí sentado conmigo de tantos años de confianza y de cercanía. Yo no creo, mi actitud sería, mira, Dano, quisiera decirte cuánto te aprecio, si no lo estuviera haciendo, hipocresía, rabia interna, y lo llegara a ser así. Veo aquí una actitud de Jesús increíble y por eso le he dado a esta porción el nombre del amor incondicional de Jesús. Que aquí él ama, él está entregando el amor, está expresándolo aún a aquel que estaba a punto de entregarlo a ser castigado, según el pensamiento de Judas. Judas nunca llegó a pensar a qué grado de maldad estaba siendo entregado, maestro. Él simplemente estaba llevando a cabo un plan a beneficio propio, para que le den alguna lección a su maestro, no sea tan atrevido con las autoridades, lo sabemos. Pero lo cierto es que Jesús a esta persona le entrega su amor a través del gesto del pan mojado. Así que yo puedo imaginar la mirada de Juan, la mirada de Pedro, el que llegó a escuchar lo que le dijo Jesús a Juan. Puedo imaginar la sorpresa que justamente a esa persona le estaban entregando el pan mojado, Marquito. ¿Qué te parece? Sí, pues acá encontramos una ternura, ¿no? De Jesús. Y Jesús tenía las cosas muy claras y a pesar de esto, no ocultaba nada. Acá tenemos un comentario de Juan que lo puse hace un momento, Danilo. No sé si lo podemos leer un momentito para tenerlo en cuenta, porque la reflexión es interesante. Dice que Jesús no le ocultó nada. Y esta figura es similar a la de Abraham y el ángel antes de ir a Sodoma. Esta es una figura de la amistad y la comunión entre ellos. Creo que de esto está hablando un poco el texto de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 25, 26, en la que encontramos a un Jesús con Judas, pero que no le está ocultando nada ni a él ni a sus apóstoles. Otra cosa es que nadie le está entendiendo, ¿no?
Y como tú bien dices, Judas de repente se está sorprendiendo de todo esto. No sabemos el nivel de voz con que Juan le pregunta a Jesús porque estaba bien cerca, ¿no? En el pecho, ¿no? Jesús, ¿quién fue? De repente fue algo muy, muy quedito, o de repente fue público, no lo manifiesta. Pero en el momento que lo hace, Jesús es muy tierno, le pasa este bocado de pan. Y luego lo que va a decir a continuación sella el asunto, ¿no? Sella el asunto. Pero sí, efectivamente, Dios no oculta nada de sus propósitos a quienes Él ama. Y esto es también una reflexión para nosotros en este sentido. Si tú estás caminando con el Señor y si tú le estás buscando de todo corazón, entonces es un hecho que Jesucristo te va a revelar todos sus caminos para tu vida. Solo tenemos que estar dispuestos, solo tenemos que estar ávidos de su palabra, ávidos, despiertos por buscarle de todo corazón, y Él no te va a dejar en tinieblas, siempre va a iluminar tu camino. A veces no te va a publicar todo lo que va a pasar de aquí a 20 años, pero lo que te va a pasar hoy día, mañana, y lo que tienes que hacer, por lo menos la claridad de lo que tienes que hacer en tu vida, pero está allí, a flor de piel. Él no va a ocultarnos nada por el gran amor que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Bueno, y Judas, a pesar de que era un traidor, también. Jesús está siendo bastante claro delante de todos, ¿no? Más o menos por ahí va este comentario, Danilo, que es interesante, esta reflexión de Judas, ¿no? Y Marco, también le quisiera añadir, a lo mejor también hay la oportunidad a través del amor Judas tiene, a pesar que sepamos que Judas es el hijo de la perdición, a pesar que sepamos esto y que se anuncia muchas veces, aún así en la justicia de Dios tiene oportunidad de arrepentirse. Y ahí lo dejo, Marquito, porque realmente esto es lo que veo expresado, todo lo que tú has dicho, lo que hemos reflexionado, la intervención de Juan, realmente me parece que está muy clara la actitud de Jesús. Vamos a ver entonces qué es lo que continúa esto. Jesús conoce el corazón de Judas. Dice el versículo 27, después del bocado mojado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y antes de seguir, tengo que decir que yo sí creo que estas conversaciones con respecto a la pregunta de Juan, a la respuesta de Jesús, se deben haber dado de un tono un tanto bajo, no tan abierto en la mesa, porque dice aquí a continuación, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le entregó el pan mojado a Judas, ahora nos dice Juan, ninguno de los que estaban en la mesa o a la mesa entendió por qué le dijo esto. Si hubiera quedado en evidencia, Jesús estaba mostrando a todos, Judas iba a ser entregara, creo que estas confusiones no estarían dándose tanto, porque lo que le está diciendo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y ellos hubieran entendido que él era quien lo iba a entregar, se lo hubieran entendido, pero no lo han entendido. Pienso, Marquito, que estaban hablando a voz queda aquellos que estamos viendo que participan en esta historia de manera directa. Ese es mi criterio. Y ahora voy a la otra parte, que tú has resaltado muy bien en la lámina. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A Jesús, la hora estaba cerca. Los tiempos estaban cumpliendo. Jesús no deja de encargarse de que esos tiempos se sigan cumpliendo según todas las profecías que habían desde siglos atrás. Por lo tanto, le dice a Judas, le hace saber, debe ya obrar. Se lo toman, inclusive, Marco, las personas que obviamente no tienen el corazón en Cristo, especulan muchas cosas y que toman la Biblia con mucha ligereza, a crear historias en las que llegan hasta afirmar que Jesús ya estaba en combinación con Judas. Una cosa terrible
Quien Sí. conoce la palabra de Dios inmediatamente va a saltar y va a decir, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Judas verdaderamente estaba actuando, no es ningún héroe de nada. Judas estaba con un corazón lleno de perversidad. Satanás se utilizaba para algo que Satanás no sabía verdaderamente, completamente la historia. A través de este instrumento, de esta circunstancia, Jesús iba a consolidar la promesa de Dios, de salvación, a través de una muerte en santidad, dando los pecados de todos. Satanás cumpliendo su labor mecánicamente, utilizando a Judas, Judas dejándose llevar lleno de perversidad sus propias pasiones. Esta es mi reflexión, Marquito, en estos dos temas. El primero con respecto a esta confusión y esta falta de conocimiento de parte de los presentes. Pero una conversación parece muy sutil, Marco. Sí, lo que Jesús le está diciendo, hacer, tienes que hacer. ¿Qué es, Marquito? Bueno, aquí encontramos pues una de las conversaciones bastante tensas en la Biblia, ¿no? Y que, como tú bien dices, Danilo, se presta para mucha especulación, ¿no? Mucha especulación fuera de contexto, evidentemente, y nosotros que creemos que los libros que están en el Nuevo Testamento, antiguo también, ¿verdad? Son inspiración y revelación de Dios, y no tapan la maldad del hombre, o sea, expresan tal cual es el hombre. Que tú lees la Biblia y dices, ¿y cómo dice esto de la Biblia? Es que no está hablando de Dios, está hablando de que el hombre hace estas cosas, ¿no? Mm. Dios nos deja en un libre albedrío bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Y es importantísimo ese detalle. Y que creemos que los libros que están en la Biblia son los que Dios ha determinado que pertenezcan al canon. Fuera del canon puede haber 1000 libros, todo lo que tú quieras, o sea, todos tienen derecho a escribir lo que piensan, pero no significa que vengan de parte de Dios. Así que ibas a encontrar pues el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, y si tú quieres leerlos, están allí pues en internet, no creo que nadie te impida leer, pero yo hasta ahora no acabo de leer todo el Nuevo Testamento de tal manera que lo comprenda todo, así que voy a tener que regresar, ya no sé cuántas veces me he leído toda la Biblia y seguimos dando vueltas y vueltas y la verdad es que nunca acabo de profundizar las escrituras como para decir, ya acabé la Biblia, ahora voy a leer pues otro libro que no es inspirado, imagínate, ¿no? Para sustentar mi vida, para sustentar mi fe en libros que no son, que vienen de parte del cielo. Así que sustentemos todo en las escrituras, el Evangelio de Juan es un libro inspirado por Dios y es importante este diálogo. Ahora, el tocayo del evangelista Juan es nuestro Juan de la iglesia, Juan Rojas, y él está haciendo una pregunta acá interesante con relación al texto que acabas de leer, y dice que Satanás entró en él, con referencia al versículo 27, dice, quiere decir a Judas, quiere decir a Judas, bueno, será que Judas, ¿verdad? Quiere decir que Judas actuó antes de este momento con una maldad natural, y lo siguiente, fue bajo posesión. Dos preguntas claves, Juan, está dando en el clavo con las preguntas. No sé si Danilo tienes algo que decir o lo dejas que yo lo comente. Por favor, te pediría, Marquito, que sea comentario. Ya, ok, entonces, efectivamente, recordemos algo, que el Espíritu Santo de Dios todavía no estaban en los creyentes. Así que el comportamiento de los apóstoles era el mismo comportamiento de cualquier persona del Antiguo Testamento. No es hasta el Pentecostés que el Espíritu viene a la iglesia y el Espíritu gobierna a la iglesia a partir de allí, y los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una promesa de que vendría a vivir en nuestra vida en el momento que nos arrepentimos. Si tú te has arrepentido de tus pecados, querido amigo y hermano, entonces el Señor no te deja solo en tu caminar diario. O sea, no es una lucha que la vas a pelear solo. Es una batalla, sí es cierto, es un tema de diario vivir, de dejar a la carnalidad y de vivir queriendo agradar a Dios. Sí, es una lucha, pero Dios nos envía su Espíritu Santo para que more en nosotros y entre nosotros los creyentes. Judas en este momento no tenía el Espíritu Santo, así que evidentemente la frase que has puesto acá, Juan, es esa. Judas actuó en su codicia natural, se dejó llevar por su codicia. Dejó de poner sus ojos en Jesús,
dejó de confiar en las promesas de las Escrituras para caminar en su propio camino. Y entonces acá encontramos que simplemente se le están abriendo las puertas para que su codicia llegue al final, ¿no? Por lo menos de todos estos 3 años voy a sacarme mis 30 moneditas de plata, pues algún provecho le voy a sacar a esta situación, ¿no? Ya esa puerta estaba abierta, él había entrado y ya no había vuelto atrás. Esa era la condición de Judas. No es que él haya sido escogido en un sentido premeditado de parte de Dios para condenar a Judas. Ojo que no hablamos de eso, ¿ah? Porque nosotros creemos en un Dios misericordioso, bondadoso, compasivo, de segundas oportunidades. Pero también es cierto que existimos los seres humanos necios, tercos, que creemos que Dios no juzgará, que creemos que Dios nunca va a tomar cuenta de lo que yo hago, y por eso vivo como me da la gana. Con seres humanos así, que estamos definidos a nunca aceptar a Dios, y Dios sabe en la eternidad que nunca nos vamos a acercar a Él porque somos necios, qué fuerte suena, ¿no? Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces Dios dice, ok, Marco X, no Marco Bustamante, este otro Marco X, ¿no? El necio, Marco necio, me va a servir incluso para que en algún momento Danilo, que sí se va a convertir, me sirva de instrumento útil para Danilo. Ya está. Y no es que Dios me escoja para que yo me pierda, sino es que Dios me escoge dentro de los perdidos, porque ya sabe quién se va a perder, por mi propia decisión, para que bendiga a los hijos de Dios. Por ahí va el asunto de este Judas. Mira, qué importante. Por eso decimos que este es un tema bastante controversial, pero si tú ves todo dentro del péndulo de la justicia de Dios y la misericordia de Dios, todo encaja perfecto. No hay de qué dudar. Bueno, entonces Judas actuó en su maldad natural. Sí, efectivamente, en su maldad natural. Se dejó llevar por ella. La segunda pregunta de Juan es para escribir un libro, pues, ¿no? Ya ese es otro tema, porque también se va más allá, ¿no? Y lo siguiente, fue bajo posesión, dice literalmente el texto, Danilo, voy a poner el PowerPoint, ¿verdad? Que tú has dado, y dice el versículo 27, después del bocado, y literalmente dice, Satanás entró en él. Bueno, si Satanás entra en él, estamos hablando directamente que Satanás tiene control ahora de su vida. Él le abrió las puertas de la maldad al diablo y el diablo viene y lo posee. Sí, creemos pues que en esta circunstancia, él ya estaba actuando bajo toda la intención de las tinieblas, de toda la intención de las tinieblas. Ahora, de ahí surgen otras preguntas, que yo creo que no las vamos a responder hoy día, porque ya será cuando lleguemos al libro de Romanos, al libro de los Hechos, si un cristiano puede ser poseído o no puede ser poseído, o solo es oprimido, ¿no? Porque ha abierto puertas. Ya hablamos de otra condición de personas, porque los creyentes del Nuevo Testamento de los evangelios, son diferentes a los creyentes de los evangelios o de la iglesia actual. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que ahí cambia todo. En el tiempo de los apóstoles, no, era diferente, ¿no? La situación era distinta. Así que con eso espero responder a las 2 preguntas que hizo Juan, que estaban bastante interesantes para poderlas compartir, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a esta actitud de Judas, pues hay que ver que a lo largo de la historia vamos conociendo a un Judas, aquello que se le encomendó, como era tener la bolsa, ¿no? Lo que era la caja chica del grupo, discípulos, Jesús a la cabeza, que él metía la mano en esa bolsa. La palabra mismo lo dice, era ladrón. Entonces, esa actitud es lo que va condicionando lo que ahora vamos a ver. Está haciendo su Perdón, pequeñita fortuna, ¿no, tenemos, Marco? tenemos varios comentarios que nos gustaría leer, Danilo, antes de seguir con el Claro, PowerPoint. Sí es cierto lo que estás diciendo, es interesante. Ahora, no sé si puedes leer el de Clarita, que está aquí al pie. dice, estaría escrito para que se cumplan todos los pasos para que el Hijo de Dios llegara a la cruz. Esa es la pregunta de Clarita. Hay una profecía o varias profecías de por medio que están efectivamente anunciándolo, ¿no? Yo quisiera volver antes de decir que sí, claro, está escrito y se tenía que cumplir. Es la palabra de Dios. Pero también tengo que decir esta otra parte. Estamos hablando de la misericordia infinita de Dios que renueva cada mañana. Estamos hablando del amor
¿no? Y de esa paz que no tiene entendimiento, que viene sobre todas las personas, tienen al Señor ahora, como tú bien has diferenciado, Marco, los que hoy vivimos en Cristo, lo tenemos, nuestro corazón, somos templo, Espíritu Santo. Pero efectivamente, las oportunidades, la justicia siempre está dispuesta, la oportunidad de arrepentirse siempre está por delante también dispuesta. Dios no puede ir en contra de su propia justicia. Permanentemente vemos a Dios que es misericordioso, derrama amor, como lo vemos ahora en Jesús. Aún ya sabiendo que tiene esto, Él está caminando hacia allá, consumar la traición que había gestado, pero su maestro. Entonces, sí, también con esto vemos todos los pasos que se daban, que habían sido anunciados desde antes, que tenían que cumplir. Por eso Jesús sabía muy bien cuál era la hora en la que se encontraba, qué es lo que pronto iba a llegar a él, a toda la humanidad. Correcto, sí hay profecías, por ejemplo, los Salmos hablan acerca pues del traidor de David, que es un paralelo exacto de Judas, ¿no? Y pues también en el libro de Romanos encontramos textos que dice que era necesario que la nación de Israel rechazara al Mesías para que crucificaran al Cristo de gloria. Y así pues hay profecías tras profecías que hablan de que la nación de Israel se enceguecería, ¿verdad? En su llamado y se apartaría de Dios. Y esto ocasionaría con los tiempos que negarían al Cristo de la gloria. Y Judas pertenece a este gran grupo de creyentes. Recuerden que son judíos creyentes, ¿ah? Judíos creyentes. Entonces, no es como ahora que somos gentiles creyentes, son judíos de la nación de Israel que Dios escogió. Ok, entonces sí, Clarita, efectivamente, habían profecías que hablan de esto y de Judas. Hay otro comentario de Elena Soto, Danilo. A ver, vamos a buscarlo. Acá está. Ajá. Dice, parece, Jesús, creo, me parece que Judas nunca tuvo puestos sus ojos en Jesús. Ok, eso es una interpretación, ¿verdad? Creo que no sabemos el momento en que Judas empieza a seguir a Jesús, cuáles eran las intenciones de Judas. Probablemente vio, como todos vieron, lo que les atrajo, lo que podía llenar su vida en ese momento al escuchar las palabras. Quizás comenzó a considerar, podía cambiar su vida con él, no sabemos. Lo que yo sí creo, Elena, te saludo desde acá, qué gusto tenerte aquí siempre, Elenita. Lo que yo sí creo es que cuando Jesús determinó entregarle la bolsa, ahí Judas empezó a abrir los ojos, por lo menos claramente desde ese momento, con su propia concupiscencia, con su propia pasión, su propia tentación, ¿no? Con quizás algún sueño pequeño cumplido, no lo sé, pero en eso tampoco creo que Jesús lo haya dado casualidad. Hay situaciones que me han enseñado, Marquito, y lo he aprendido contigo y en la iglesia. A veces en algunas cosas en las que necesitaba ser trabajadas en mi experiencia personal, pues hubiera querido no participar porque mi ego era muy alimentado antes de conocer al Señor en esas cosas, pero cuando entré al servicio de la iglesia, empecé a participar en ellas, tuve temor de que aquellas cosas que yo estaba abandonando y que eran del antiguo Danilo y que yo quería seguir, se volvieran a levantar, pusieran al Danilo por delante en vez de al servidor, al siervo de Dios. Si de pronto yo fuera alguien que estuviera robando constantemente y me dieran una bolsa, la caja chica de la iglesia, algo así para que se pueda entender mejor la idea, entonces creo, sabiendo quién es el que está realmente rindiéndose a los pies del Señor, hay una tentación muy grande, ¿verdad? Sin embargo, creo que también Judas tuvo la oportunidad justamente de trabajar sus lados más débiles, llevando adelante este pequeño ministerio, ¿no? Este ministerio económico, llevándola con justicia, con equidad, con orden, con transparencia. Era una oportunidad. Él la utilizó mal.
él se dedicó a esto. Creo como Elena, por lo menos a partir de ese momento yo pensaría que verdaderamente Judas no tenía los ojos puestos en Jesús. Esa es mi conclusión. Claro, en este momento ya no, pues. En este momento definitivamente no. Judas, pues, es este grupo de creyentes que siguen a Jesús porque quieren conocer más a Dios. Yo creo que efectivamente, si no hubiera tenido una iniciativa de querer encontrar el reino de Dios y buscar, nunca hubiera seguido a Jesús. Pero eso estaba entremezclado con sus hábitos malos y estaba entremezclado con sus pasiones personales, la cual nunca abandonó. Y en la hora de tomar una decisión, que fue un momento de crisis, él decidió seguir su corazón, seguir su pasión, seguir sus deseos y no seguir a Jesús. Y esto lo definió, básicamente, ¿no? Y eso nos pasa a todos los creyentes. O sea, llega un momento en nuestra vida en que tomamos una decisión por Jesús, sí o no, nada más, ¿no? Y el Señor dice, tienes que dejar esto y aquello. Esto no, Señor, todavía no. Yo voy a dejar esto de acá, pero esto no. ¿Qué pasó? Estás en la misma condición de Judas, o sea, no es otra. Solo que la mayoría de nosotros, creo yo, que al final decimos, Señor, ¿cómo no te voy a dar todo? Toma, Señor, ¿no? Acá estoy. Ya estamos hablando de nuestras posesiones, hablamos de nuestras crisis, ¿no? Hablamos incluso de nuestro carácter, hablamos de nuestro amor por nuestra familia, qué sé yo, miles de cosas que tenemos en nosotros o alrededor de nosotros que podrían significar más importantes que Dios. Y Dios está llamándonos a dejar todo por Él. Y en ese interín Dios tiene paciencia, y esa paciencia la tuvo con Judas también. Pero Judas decidió mal. Judas decidió mal. Mira, con este versículo se abrieron varias puertas de preguntas, Danilo, ¿no? Acá tenemos otra de Juan, que pregunta, dice, entonces, levanta el dedo índice hacia el cielo, Juan, ¿no? Saca los lentes y levanta una ceja. Los discípulos hicieron milagros como sanar y echar demonios, y en el espíritu, ¿no? Espíritu con E mayúscula, ¿no? Muy bien, buena pregunta, Juan. ¿Danilo quiere contestar o la seguimos aquí en la ruta? Dale, Marco, dale. Veamos. Ya, ok. Juan, recuerda, el contexto en el que estamos, el contexto es que los discípulos están obrando antes de que venga el Espíritu Santo a los creyentes. Así que en el tiempo de Jesús, todo lo que hacían era en el nombre de Jesús. Y evidentemente el Espíritu Santo sí estaba allí, estaba obrando, pero no en ellos. Es casi como cuando el Espíritu venía sobre Sansón, es casi como cuando el Espíritu venía sobre David y obraba. Así que en la época de los evangelios, el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles y actuaba. Así que evidentemente ellos no tenían el Espíritu Santo en sí para obrar, pero sí, porque Jesús los mandó, en mi nombre vayan y echen demonios, en mi nombre vayan y hagan todas las cosas. Y ellos fueron obedientes en el nombre de Jesús y pasó. Sucedió lo que tenía que suceder. Y regresaron felices. Pero Jesús al final, ¿qué les dijo? Lo que Jesús les dijo fue, estén más felices porque sus nombres están escritos ahí arriba, tallados en el libro de la vida, ¿no? En el libro de la vida. Es decir, eso es lo más importante. No festejen tanto las actividades, ¿no? Porque nos podría llevar al sensacionalismo, ¿no? Solamente cuando pasan cosas espectaculares, está el Espíritu Santo. No. Y ahora, el creyente, ahora alguien que viene a Jesucristo, alguien que se convierte de todo corazón, dice que el Espíritu viene a morar en el creyente. Y en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu que vive en nosotros, ahora actúa bajo la cobertura de la gracia, de esta manera que nosotros conocemos ahora, ¿no? Tienes que tener el Espíritu Santo para que obre a través tuyo Dios y sane o salve o saque demonios de otra persona, que en realidad no somos nosotros, somos instrumentos del poder de Dios a través de nosotros. Solamente el contexto es otro. En el tiempo de Jesús era diferente. Esa es la idea, ¿no? Y luego, Danilo, ¿te acuerdas? Dicen los evangelios, Jesús dice, mayores cosas que Él haremos. ¡Wow! ¡Qué locazo!, ¿no? O sea, nosotros los cristianos ahora podremos obrar como Jesús obró lleno del Espíritu Santo. Él era el único que estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Espero haberle contestado a Juan, y si no, igual hay una réplica para que tengas la oportunidad. Y creo que la pregunta ya de Liz, creo que le hemos contestado, ¿no? Porque creo que es de todo el contexto, ¿verdad? Liz Méndez Lavariano dice, a Judas le nacía la maldad. Bueno, creo que es una afirmación más que una pregunta, ¿no? Sí. Pero sí, o sea,
A todos tenemos maldad en nosotros. Nacimos bajo la cobertura gris del pecado, ¿no? Y el pecado nos arrastra, aún siendo creyentes, Liz, aún siendo creyentes, Danilo, hermanos que nos escuchan, tenemos esta carne que nos jala al mundo, nuestros antiguos hábitos quieren renacer, nuestras antiguas pasiones siempre están por ahí pululando, pero es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la dedicación al ministerio, las cosas de Dios, que nos alivian esas cargas. Pero si dejáramos de hacer estas cosas que hemos mencionado, evidentemente la maldad va a fluir. Ahí está. Solamente nos va a ser quitada totalmente, como dice Romanos, cuando el Señor nos lleve con él y nos dé otro cuerpo. Ese otro cuerpo, Liz, ya no va a estar condicionado a la maldad y el pecado. Es un cuerpo semejante al de Jesucristo. Primera de Juan dice que seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Así que ahí sí, un espíritu renovado en un cuerpo nuevo, gloria a Dios. Ahí sí la maldad no pasa nada. Ojo, la diferencia está en que Judas se dejó llevar por su maldad. Nosotros los creyentes, y quiero creer, Danilo, ¿verdad? Estamos luchando contra los deseos de nuestra carne que se levantan. Ahí está Gálatas capítulo 5, 23 en adelante, que te habla del fruto del espíritu y el fruto de la carne, ¿no? Así que ahí estamos, conversando sobre el tema. Y creo que hay una última pregunta de Elena, Danilo. A ver, vamos, antes de continuar. Milagro, el echar demonios por parte de los apóstoles, sucedió después de Pentecostés. No, sucedió antes de Pentecostés. Esto fue la comisión a que Jesús les envía a los discípulos por delante a los pueblos donde Jesús iba a caminar, a que vayan obrando en el Espíritu Santo, vayan obrando, vayan haciendo todas esas cosas. Luego ellos retornan donde Jesús y como bien ha dicho nuestro pastor, pues dicen, hasta los demonios se nos sujetaban, ¿no? Es donde Jesús menciona que más importante que eso es que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. También menciona, ¿no? Menciona a Jesús en uno de los evangelios donde se menciona esto, veía cómo Satanás bajaba del cielo, o sea, tenía pique, ¿no? Hace una imagen de ver cómo era el fracaso de Satanás, ¿no? Ante la obra que estaba haciendo Dios a través de estos hombres tan sencillos, tan simples, estaban bajo el discipulado de Jesús, ¿no? Del Hijo de Dios. Que ha sido muy anterior a lo que verdaderamente va a ocurrir, lo que llamamos el nacimiento de la iglesia, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, después ya Jesús parte a la presencia de Dios Padre, se encuentra a partir de entonces sentado a su diestra. Amén, muy bien. Queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que están participando, porque de eso se trata, de tener este conversatorio, este feedback, porque como no podemos todavía reunirnos, estamos haciendo todo lo posible para que podamos comunicarnos, conversar, responder preguntas, y si siempre queda algo medio ahí dudoso, igual nos puedes mandar preguntas a través del chat, del Facebook, y con mucho gusto oramos y trataremos pues de guiarlos. Amén. Muy bien, Danilo, continuamos. No, muy enriquecedor de verdad, gracias a todas las personas, la iglesia, que están con nosotros hoy, que nos ayuda a nosotros también a profundizar más en lo que estamos mostrándoles. Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Estamos viendo aquí versículo 29, donde se expresa justamente lo que habíamos dicho hace poco, ¿no? Los discípulos están en confusión, están tribulados. Ven, Jesús le dice, anda y ve lo que tienes que hacer, ¿no? Hazlo pronto. Ellos, cosa dice Juan, pensaban, es que como Judas tenía la bolsa, la caja chica, algunos pensaban que Jesús le decía, comprara lo necesario para la fiesta, que diera algo a los pobres. Bueno, ellos en la realidad pensaban lo mejor, ¿no? Como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es justo, hay alguna virtud, en eso piensen. Así que creo que esto está siendo aplicado aquí sin que se haya dicho todavía, Marco, pero el corazón de los discípulos era ese, ¿no? No pensaban nada malo, estaban pensando que era algo que Jesús estaba encargando hacer. La tranquilidad, la paz de Jesús al decirlo, nos llevó a eso, pensar que se trataba de algo
muy normal, muy sencillo, muy propio del momento que estaban pasando. Este es mi comentario, Marco, respecto a este versículo. Sí, Digo, bien, bien. Judas, evidentemente tenía el control económico y los discípulos no estaban dudando de él para nada, ¿no? Y Jesús, aunque sabía que robaba, ya sabía que venía el final y evidentemente pues toma este tema para decirle, ya puedes ir, y lo demás, dicen, seguro se va a ir a comprar algo para los pobres. Creo que es bastante claro. Vamos a continuar. vamos a continuar. Bien. Judas, este versículo, camino a su perdición. Dice Juan, capítulo 13, versículo 30, en cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Y ya era de noche, Marco, ya era la oscuridad. Judas se esconde en la oscuridad para ir a cometer su delito, lo que realmente iba a ser esta llave de entrada, el momento más terrible, el cual pasaría Jesús a partir de esa noche. Así que esto sucede en un momento y un ambiente, Marco, de paz, ¿verdad? Porque Jesús da todo su amor y los trata como hijitos, como mucho cariño a todos ellos, incluyendo a aquel que va a hacer este terrible daño, Marco. No sé si podemos ver aquí un par de versículos que hemos separado para poder eh, hacer justamente un poco lo que nos dijo Clarita con respecto a la palabra, a las profecías, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Estamos viendo en Juan, en el capítulo 13 mismo, en el que estamos, en el versículo 18, Jesús ya les había dicho en este mismo proceso, después del lavamiento de los pies, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Acá está Clarita, me refiero a ella porque hizo esta pregunta, lo que dice Jesús, pero es para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí el talón. Esto es hasta escalofriante, ¿verdad, Marco? Porque lo está diciendo y bueno, si la traducción es literal, si la traducción es exacta, estamos viendo que está dándole el pan mojado a Judas. Bueno, la expresión levantó contra mí el talón. Aquí en el Perú, cuando hablamos de elementos de pelea, decimos tacle. El tacle es levantar la pierna y dar el golpe al costado, ¿no? Toma, te estoy dando y a quien le estoy dando, agarra con su pierna y ¡pac! No solamente lo rechaza, sino me da un golpe muy severo. ¿Ah? Y no es un golpe pequeño. ¿verdad? Un golpe que no esperas, ¿no? Es un golpe No, brusco, fuerte y que... es un golpe de rechazo y de querer hacerte daño. Entonces, esa es la expresión. Vemos sobre qué está hablando esto Jesús, de qué escritura está hablando. Podríamos ir entonces al Salmo 31:9, que estamos leyendo en este momento, que en esta versión lo dice así: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¡Wow! Mira, si tuviera un poco de cabellera aquí, Marco, verías que los cabellos comienzan a levantarse. Es escalofriante, de verdad. La manera como 1600 años antes expresa de esta forma David respecto a lo que va a ocurrir. Él está hablando de un contexto de actual, su momento, pero está proféticamente diciendo también en el espíritu lo que ahora Jesús trae y dice, es para que se cumpla la palabra. Esto va a ocurrir. Se lo quería traer a colación, Marco, antes de cerrar ya este tiempo de palabra que estamos compartiendo,
Y si quieres, no tienes otro comentario, de momento pasamos a la última lámina. ¿Sí? A ver. Muy bien, vamos. Se acerca la hora de Jesús. La pregunta es, ahora que hemos visto cómo ante tanto amor, uno de los presentes que ha estado caminando con Jesús ha levantado el talón, le ha dado un golpe fuerte, un golpe, nosotros llamamos un golpe bajo, un golpe terrible, no solamente es de rechazo, sino que causa dolor, causa daño. La pregunta es para todos nosotros, ¿alguna vez has traicionado a Jesús con tus actitudes o palabras? ¿Has levantado tu talón con quien te ha dado la vida eterna, el pan de vida que es la palabra de Dios puesta en tu mesa? ¿Alguna vez has levantado el talón contra Jesús de esta manera, con lo que has hablado, con lo que has hecho, la manera como has respondido, con de pronto tus dudas y de pronto incredulidad? Ahí te lo dejo, Marquito, o esto sobre la mesa. Mi parte, Marquito, creo que esta parte ha terminado. Amén. La pregunta está sobre la mesa para cada uno de nosotros. Si alguna vez hemos traicionado a Jesús, y no podríamos decir, no, yo nunca he sido como Judas, ¿verdad? Pero de repente en algún momento de tu vida lo has traicionado con tus actitudes. De repente alguien dijo, tú eres cristiano, y tú simplemente pasaste de frente, ¿no? O de repente viste a alguien en necesidad y el Espíritu te conmovía para que vayas y hables con él. No tenemos que hacerlos ricos, ¿no? Podemos ayudar con algo y hablarles del amor de Cristo y pasaste de frente. O tal vez simplemente tus palabras fueron tan groseras, tan hoscas, que no edificaban, sino que más bien maltrataban a las otras personas sin ningún miramiento. Y las personas dicen, él es un cristiano, y dejamos mal a Jesús y traicionamos a Jesús. No sé, todos nosotros tenemos nuestros bemoles, tenemos nuestras cosas altas, nuestras cosas bajas, todos tenemos nuestra forma de vida distinta, pero Dios en su misericordia nos ha llamado a nosotros, que somos indignos ante Él, pero aún así Él nos ha perdonado. Nosotros no deberíamos actuar en traición en contra de Jesús, nunca en nuestra vida. Pero pasa, sabemos que sucede, sabemos que eso puede estar a nuestro alrededor. Sin embargo, nosotros deberíamos actuar en arrepentimiento genuino y total. Así que en esta hora yo quiero invitarte para que tú vengas a Cristo y le entregues tu vida. Ven al Señor Jesús. Si eres cristiano, ahí sigue renovando tu corazón con el llamado, sigue renovando tu corazón con Dios y deja que el Señor te llene de su presencia, deja que el Señor cambie tu vida, que no hay nada mejor que un cristiano que ha decidido definir su fe, es y para siempre, para la gloria de Dios. Y si tú recién por primera vez estás queriendo entregar tu vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Dejemos pues de darle la espalda al llamado, dejemos pues de dejar el nombre de Jesucristo por los suelos y no pateemos el nombre de Jesús como lo hizo Judas, sino más bien levantemos el nombre del Señor. Y tú y yo somos llamados al arrepentimiento y a la fe genuina para entregarle nuestras vidas al Señor. Si quieres hacerlo, vamos a hacerlo en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para orar y para que podamos entrar en su presencia. Nos arrepentimos genuinamente de todo lo que hacemos mal, Señor, y te entregamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por favor nos aceptes. Recíbenos como tus hijos. Perdona nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras bajezas, nuestras traiciones. Y permite, Señor, que entremos a tu reino. Estamos arrepentidos de la forma de vivir que no glorifica tu nombre, Señor, y ponemos nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz, con la cual paga, Señor, definitivamente una vez y para siempre el precio de nuestra maldad y nos permite entrar en la presencia de Dios. Te entregamos en esta hora nuestras vidas y te pedimos que nos guíes
el resto de nuestro caminar sobre este planeta para que sigamos haciendo lo correcto en búsqueda de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.